En el periodo de concursos, lo que este año lo podríamos denominar como periodo de no concurso, se producen aproximadamente entre el 70 y el 75% de todas las transacciones de compraventa de pájaros a lo largo de todo el año. La grandísima mayoría de vendedores son personas honradas y eso lo quiero quedar muy claro en este vídeo. Pero no viene mal recordar las principales estafas que nos podemos encontrar y precisamente por eso vamos a hacer este vídeo recopilando una especie de listado particular con algunas de las mayores estafas que he conocido, que existen y a las que en algún momento nos podemos enfrentar. Dejando muy claro que no hago este vídeo con la intención de que la gente piense que en este mundo, en esta afición, está todo lleno de estafadores y gente que te engaña y demás. Estoy convencido absolutamente que el 99% de los criadores son gente muy honrada y no hay ningún problema. Pero sí que viene bien que tengamos en cuenta los riesgos de determinadas situaciones para intentar evitarlo. Precisamente de lo que va a ir este vídeo. Las mayores estafas dentro del mundo de la ornitología. Lo primero que hay que tener muy claro es que la compraventa de pájaros, salvo honrosas excepciones, es una actividad no reglada. Es una actividad, a fin de cuentas, que no se declara al gobierno, con lo cual es básicamente, ya digo, salvo algunas excepciones, dinero negro. Para la gran mayoría de criadores, los ingresos que puedan percibir de la venta de algún pájaro de este tipo es dinero negro. Y esto implica dos cosas. Lo primero, que sea algo que se hace, digamos, de tapadito, sin venir, digamos, sin exponerlo mucho. Y por eso en la mayoría de webs que veáis, la mayoría de criadores no hablan de venta de pájaros, sino lo que hablan de cesiones. Siempre se dice la palabra cesión. Oficialmente nadie vende ningún pájaro, prácticamente nadie. La gente lo que hace es ceder pájaros. Que eso sí que es legal, porque en cierto modo tú cedes. Lo dejas, digamos, dejas tú el pájaro tuyo al que pertenezca a otro criador. Eso digamos que sí que es legal. Pero esto implica una segunda cosa. Y es que, como es negro, como es dinero negro usualmente, los compradores en muchas ocasiones están muy expuestos a posibles estafas que puedan suceder y no tienen el apoyo de una normativa o de una legislación que en cierto modo les ampare en caso de, bueno, ser engañados. Aunque algunas veces sí esto ocurre y se puede convertir en algo delictivo en según qué efecto, pero no suele ocurrir, no suele ser algo nada frecuente. Así que, como digo, para intentar evitar al máximo este tipo de riesgo, de todo esto lo vamos a comentar con algunas de las estafas más clásicas que nos podemos encontrar. Vamos a hacer una primera parte en este vídeo y el próximo vídeo que publiquemos en el canal será con la segunda parte de este tipo de estafa. Bueno, la primera estafa de la que vamos a hablar es la estafa típica y tiene que ver con el dinero. Cuando nos envían pájaros, el problema casi siempre es que tenemos que pagar los pájaros por adelantado, es decir, antes de recibirlo tenemos que haberlo pagado. Incluso antes de que el propio criador realice el envío, con lo cual siempre habrá un riesgo de pagar y no recibir nada, porque ocurre posteriormente. Normalmente cuando compramos algo lo recibimos y justo en el momento pagamos, pero cuando realizamos la compra a distancia por envío de pájaros no ocurre esto. Cuando le compramos pájaros a criadores conocidos, criadores con reputada fama, que tienen aviarios conocidos por el palmarés o a través de las redes sociales son conocidos, el riesgo de que no nos los vaya a enviar es casi nulo. El riesgo de que nos estafe y se quede con el dinero y no nos envíe los pájaros, como digo, es casi nulo. Este criador no se va a arriesgar a ganarse mala fama por ello. Ahora, con el mundo virtual en el que vivimos, cualquier crítica puede llegar a todos los sitios. Si a ti te estafan como criador y si te engañan y no te envían los pájaros, por poner este ejemplo, puedes hundir literalmente la reputación de ese criador, como ya se ha hecho más de una vez. Lo hemos visto en redes sociales como en Facebook, a través del WhatsApp. Hay muchas maneras de, digamos, de hundir la reputación de ese propio criador. Y no se van a arriesgar ninguno de estos aviarios, digamos, conocidos. Pero el riesgo está en si estamos ante vendedores desconocidos o vendedores que solo conocemos a través de que han puesto un anuncio. El riesgo está ahí en ese tipo de vendedores. No suele ser habitual, insisto, pero está ahí. Alguno podría pensar también que, claro, para evitar riesgos sería mejor pagar después de recibir los pájaros, ¿no? Para el comprador es interesante, ¿no? Reciben los pájaros y una vez que lo ha recibido está todo bien, paga. Pero entonces estaríamos en una situación muy parecida, porque el que se pone en riesgo en este caso sería el vendedor, no el comprador, pero sí el vendedor. Y aquí sí que es mucho más probable que el comprador se pueda convertir en estafador, porque a fin de cuentas el comprador no lo conoce nadie. Es cierto que el criador ha tenido sus datos para el envío, pero en cierto modo tiene cierto anonimato, mientras que el criador sí que es un criador conocido y sí que puede ser una persona que, digamos, más conocida dentro del mundo.
Si no te mola por tanto esto de la situación que hay en los envíos, lo más recomendable, ya os digo, que no compréis por envío. Por envío se hace prácticamente siempre así. Si no te interesa esto, compra en mano y ya está, aunque dispones de mucha menos oferta, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando aceptamos comprar pájaros a través de envío, tiene ciertos riesgos, evidentemente, pero también tenemos una oferta mucho más inmensa de pájaros. Vamos con la segunda estafa típica. Si eres de los que vende, cuando vendas pájaros lo que tienes que asegurarte siempre es de recibir el dinero. Hasta hace no mucho era posible en algunos bancos, no sé si sigue siendo posible la verdad a día de hoy, que el comprador hiciera el envío del dinero, algo totalmente normal, y imprimiera, digamos, pudiera imprimir una especie de justificante del pago. Él te envía el justificante, tú lo ves todo bien, aceptas y entonces envías los pájaros pensando que el dinero llegará a tu cuenta, pero luego el criador tiene un tiempo para retirar el dinero, el propio comprador, y se queda con el dinero y se queda con los pájaros. Esto, como digo, no sé si se produce actualmente, pero sí que en cierta manera era posible con algunos sistemas bancarios hace no mucho. Para ello lo que tenemos que hacer es que si vendemos pájaros debemos revisar con frecuencia la propia cuenta para ver si nos han hecho el ingreso y una vez nos han ingresado el dinero que valen esos pájaros ya realizamos el envío. Pero nunca hacerlo por adelantado porque es donde más riesgo está, como hemos mencionado en el anterior episodio. Vamos con la tercera estafa más usual. La típica pregunta que se hacen la gente es cuando compra un pájaro, ¿esto es caro o es barato? ¿Cuál es el precio más habitual? Para los criadores realmente no suele ser un tema problemático. Los criadores suelen comprar pájaros con frecuencia para renovar la sangre, para mejorar un poco la gama. Entonces, raro es el año prácticamente que no compras algún pájaro. Entonces, más o menos sabes, tienes una cierta idea de cuáles son los precios más o menos del mercado, de la gama que estés trabajando. El problema sucede sobre todo para personas que no compran tan habitualmente, no están acostumbradas y que sí pueden ser afectadas por esto. Por tanto, para evitar sorpresas, lo más recomendable es preguntar antes los precios. El precio medio que puede tener un canario usual, sin excesiva calidad, puede ser unos 20 o 25 euros, puede ser una media perfectamente habitual. Por debajo de eso los podemos encontrar incluso por 10, ¿vale? Y a menos precio, porque realmente, como estamos diciendo, el precio es libre, lo pone el propio criador. Y a partir de ahí lo puedes encontrar por encima de todo, 40, 50, 100, 200, de ahí para arriba lo que te puedas imaginar. En comparativa, por tanto, los canarios no suelen ser pájaros muy caros, son pájaros muy desarrollados donde hay mucha, competencia y muchos criadores que tienen pájaros y no suelen tener unos precios exagerados. Pero sí que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando buscamos pájaros más específicos, más concretos, como pueden ser silvestres criados en cautividad o determinados pájaros exóticos, en los cuales sus precios se pueden disparar. No es raro, por ejemplo, encontrarnos con un jilguero mutado por 200 o 300 euros. Así que para evitar sorpresas, lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando buscamos pájaros menos habituales, es preguntar el precio antes. Porque evidentemente un criador se puede atrever a comprarlo, pero hay gente que digamos no se puede meter en una compra de 200 o 300 euros del pájaro, le parecería una locura, pero sin embargo esto puede ocurrir porque hay ciertas gamas que valen esto. Y valen esto precisamente porque el comprador paga estos precios por este tipo de pájaros. Ahora os quiero hacer un consejo. Y es que siempre lo tengamos en cuenta cada vez que compremos un pájaro, lo que tenemos que hacer es revisar la anilla. Si has comprado un canario, por ejemplo, pensemos, en este caso el número 5, como este que estáis viendo aquí, a un determinado criador, lo que debes recibir en el pedido cuando te llegue es precisamente ese canario número 5, exactamente ese. Si no va a ser así, el vendedor te lo debe comunicar. Si el pájaro se ha estropeado, si al final se ha echado otras cuentas y no lo vende, te lo debe comunicar. Pero eso sí que puede ser considerado una estafa. Oye, yo he visto el vídeo, a mí me has dicho que me vendía el pájaro número tal. Y sin embargo, el que tienes a disposición o el que me ha llegado no es ese. Eso es una opción de estafa. Otra estafa típica que nos podemos encontrar con esto del tema de las anillas es que le compres pájaros a un criador, que a mí me ha pasado con cierta frecuencia, y los pájaros que te llegan sean de otro criador. Esto es bastante habitual en ciertos aviarios grandes que trabajan una o varias gamas de especialización. Los criadores grandes en muchas ocasiones lo que hacen es un poco tarea de compra-venta. Compran pájaros y luego aprovechan y los revenden. Sobre todo algunos que se dedican, como digo, a la propia compra-venta. Si es así, el criador te debe avisar cuando te cede pájaros de otro criador. Hay muchas veces que te lo comunica antes y no hay problema. Oye, mira, ya no tengo pájaros con mi número, pero este criador sigue mi misma línea, trabaja los mismos pájaros, tiene una calidad similar. Si los quiere, lo acepta. En este caso sí, te lo puedes comprar pájaros. Pero es que
muchas veces lo que pagamos es el precio de la fama del criador. O sea, no solo pagas la calidad del pájaro, sino también pagas de qué criadero viene, porque en teoría ese pájaro, si es de un criador importante a nivel mundial, a nivel nacional, va a tener mucha mayor genética, mucha mejor genética. Con lo cual, siempre fijémonos en la anilla, porque es una de las razones de estafa. En la anilla es el DNI del propio pájaro, lo hemos dicho muchas veces, y aquí es donde vamos a tener toda la información de él. Muy importante, por tanto. Pero con las anillas ya digo que voy a insistir, porque es una de las razones donde podemos detectar muchos tipos de estafa, fijándonos precisamente en ellas. Otra estafa importante con el tema de las anillas, muy típica, la edad. En la anilla, como bien hemos comentado, aparte de poner el número del pájaro, en este caso sería el número 5, vemos la federación a la que pertenece y también el año. En este caso, este pájaro es del año número 2010, del año 2017. Antiguamente, ¿qué ocurría? Que era mucho más habitual las estafas por pájaros de sobreaño. Es decir, tú comprabas un pájaro que en teoría era un pájaro joven y sin embargo a veces te llegaba un pájaro que tenía muchos más años. ¿Por qué? Porque antiguamente todas las anillas no eran de colores como hasta ahora, que no llevamos tantos años con estas anillas de colores. Antiguamente las anillas, en la época de mi padre y demás, eran todas color metálico, color gris. De esta manera, si no te fijabas bien en la anilla, no podías distinguir si el pájaro era de ese año o era de otros años anteriores. ¿Qué pasó? Posteriormente se impuso el sistema de colores de anillas de tal modo que cada año la anilla tiene una coloración. En este caso 2017 tuvo una anilla azul, al año siguiente tiene otra, al año siguiente tiene otra, de tal modo, y esto sobre todo es interesante para los concursos, de tal modo que viendo el color de la anilla puedes suponer la edad del pájaro. Este pájaro con la anilla azul, si no hubiera sido el 2017, podría haber sido anterior, podría haber sido más viejo, pero ya tendría que tener muchísima edad. Es mucho más raro encontrarse pájaros, digamos, con esa edad y que no se note que tienen esa edad. Entonces el sistema de colores de la anilla precisamente nos evita ese tipo de temas. Pero ¿qué más cosas tenemos que ver con esto? Si te venden un pájaro sin anilla, el problema es que no puedes asegurar lógicamente la edad que tiene. Y si tiene anilla, lo que tenemos que hacer es fijarnos, como digo, muy bien en la fecha de nacimiento del pájaro. Los pájaros les pasa como los coches. Cuanto más años tiene el pájaro, más se van a devaluar, más se debe devaluar su precio. Con lo cual, esto siempre hay que tenerlo en cuenta cuando compremos pájaros. Los pájaros tienen un precio máximo en plenitud, en la plenitud de su vida, que es cuando son nuevos, cuando todavía no han criado, y a partir de ahí su precio va a bajar. Por mucha calidad que tenga el pájaro, su precio tiene que bajar. Yo nunca digo que los pájaros de sobreaño sean malos, porque podemos encontrar grandes joyas, ya lo hemos hablado en algún que otro vídeo, pero sí que es muy importante que tengamos muy claro que la idea normalmente es comprar pájaros nuevos, con lo cual, si hemos comprado un pájaro de sobreaño y no nos han avisado que es de sobreaño, puede ser considerado una estafa. Y ante la duda, lo que tenemos que hacer es fijarnos siempre en el color de la propia anilla y si podemos en la numeración que viene, que es la que se refiere al año de nacimiento del pájaro. Vamos ahora con la estafa número 6, que también está íntimamente ligada al tema de las anillas. Un tema también muy importante con las anillas es el hecho de los números correlativos. Bueno, voy a intentar explicarme. La gente a lo que más miedo tiene normalmente cuando compra, ya sean criadores profesionales o no, es a la consanguinidad. Si compran una pareja, nunca quieren que sean hermanos, porque en teoría el riesgo de problemas de las crías es mucho más alto cuando emparejamos hermanos que cuando emparejamos pájaros sin parentesco, ¿vale? Por el tema de la consanguinidad. Bueno, pero ¿qué ocurre? Aquí aparece también el tema de la picaresca de algún criador. Los criadores federados anillan normalmente a sus pájaros con números correlativos, ¿vale? Como este que estáis viendo, que este pájaro es del año 2009, tiene una anilla negra. Si os habéis fijado, el anterior era del 2017 y la tenía azul. Como digo, los anillan con números correlativos. Yo pido, por ejemplo, 100 anillas, bueno, pues empiezo a gastar desde el número 1, luego el número 2, luego el número 3, así sucesivamente hasta que llego a las 100 anillas. A lo mejor ese año no se me da la cría muy bien y no llego, o a lo mejor se me da la cría muy bien, me quedo sin anilla y algún pájaro se queda sin anillar, ¿no? Pero en principio, se hace en orden. Si yo he tenido, por ejemplo, una nidada, imaginemos, de 5 pichones, y los anillos en orden, uno por uno, entonces, por ejemplo, el primero sería el número 10, el siguiente sería el número 11, el 12, el 13 y el 14, ¿vale? Ya tenemos los 5, porque la mayoría de criadores, como digo, lo hacen así, anillan, digamos, por orden. Pero, ¿qué ocurre si yo compro una pareja, por ejemplo, un macho con la anilla número 11 y compro su hembra, su pareja, con la anilla número 12? Muchas veces un comprador un poquito tecloso, un poquito, digamos, suspicaz,
puede pensar que son hermanos, porque como tienen números correlativos es posible que sean de la misma nidada del pájaro y por tanto sean hermanos. Y puede directamente rechazar esos pájaros. O con la misma lógica, si un criador como yo, por ejemplo, suele criar hasta la anilla número 100, ¿vale? Y anilla por orden, el número 1, en teoría, suele ser el primero de la temporada, o sea, suele haber nacido pronto, pensemos en los meses de febrero, marzo, por ejemplo. El número 100, estaríamos hablando de que, por lógica, si anillamos en orden, ha nacido mucho más tarde, a lo mejor muy cerca del verano, a lo mejor en junio, en julio, etc. Con lo cual, entra en celo, en teoría entraría en celo por esta misma lógica, mucho antes el pájaro número 1 que el pájaro que tiene la anilla número 100. Si yo quiero, por ejemplo, un pájaro de ese criador y quiero que me críe pronto, ¿vale? Que críe el año que viene, críe prontito, porque a lo mejor ese criador cría en primavera con luz natural y a mí lo que me interesa es criar mucho antes con luz artificial porque quiero sacar los pájaros antes, etcétera, etcétera. Si me interesa criar pronto, en teoría, por lógica, el pájaro que me interesaría es el que ha nacido mucho antes. Es decir, rechazaría a lo mejor, ante igualdad de condiciones, rechazaría el pájaro número 100 en comparación con el pájaro número 1. No sé si me estoy explicando. El caso es que aquí, como todo, surge la picaresca. Hemos hablado de dos situaciones en las cuales el tema de los números de las anillas puede afectar a la compra del propio criador, ¿vale? Puede afectar a que el criador rechace los pájaros, no ya teniendo en cuenta la calidad, sino por el tema de las propias anillas. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que no se cumple. Hay criadores que, por ejemplo, para evitar estas historias, empiezan a utilizar desde las anillas con números más grandes hasta las más pequeñas. En este caso, volvemos al mismo ejemplo de 100. Imaginemos que en vez de empezar por el número 1, empezamos por la anilla número 100. Pues sería hacia atrás. No se cumpliría, por tanto, esta regla. O, mucho más habitual, criadores que no anillan de manera correlativa y los hermanos de nidada, por ejemplo, pueden ser, en vez del 10, el 11 y el 12, pues pueden ser el número 102, el número 47 o el número 13. Esto, como digo, lo podemos hacer sin pensar. Es decir, yo alguna vez me ocurre que cojo las anillas, ¿vale? Las meto en la caja y muchas veces no calculo que estén en orden. Entonces sí que es posible que, sin darme cuenta, anille pájaros de la misma nidada con números muy diferentes. Esto sí que puede ocurrir, ¿vale? No es que un criador sea un estafador, sino que simplemente no se ha dado cuenta del hecho y ha anillado pájaros de la misma nidada con números diferentes. Se puede hacer y no hay ningún problema. Pero también es cierto, y eso también tenemos que contemplarlo, que hay criadores pequeños que precisamente para evitar esto, para evitar que el criador, digamos, el comprador tecloso, se fije en el número de las anillas y rechace los pájaros porque puedan ser hermanos, lo que hace es anillar con números diferentes. Y os pongo un nuevo ejemplo. Imaginar un criador que tiene poquitos pájaros y apenas utiliza 30-40 anillas al año, ¿vale? Ese criador, imaginad que además de tener poquitos pájaros, también tiene muchas gamas. Tiene a lo mejor una pareja de una mutación, tiene una pareja de otro color, otra de otro, es decir, saca muchas gamas diferentes, pero poquitos pájaros de cada gama. Algunos de estos criadores, para vender sus pájaros, les interesa anillar con números distintos. Es decir, volvemos al mismo ejemplo. Imaginaos que ese criador tiene una pareja de canarios bronce intensos y nevados, ¿vale? Y ese criador lo que quiere es, ha sacado 4 crías, que son 2 machos y 2 hembras, no le interesa quedarse con las crías y lo que le interesa es quitárselas, ¿vale? Entonces ese criador, su objetivo es, como digo, vender esos 2 machos y esas 2 hembras de canarios bronce, ¿vale? Ahí perfecto. ¿Qué ocurre? Que la manera más lógica y más normal de vender y por la que más te compran es porque algún criador te compre una pareja. Entonces, si viene un criador a comprarte una pareja de esos bronce, sí o sí lo que se va a llevar son hermanos, porque tú no tienes más pareja. Entonces se va a llevar un macho y se va a llevar una hembra que son hermanos. Eso al comprador no le interesa. Si el comprador se fija en que además esos pájaros tienen los números de anillas correlativos, es decir, uno es el 10, el otro el 11, el otro el 12, el otro el 13, pues también se da cuenta y es posible que te rechace la pareja. Entonces hay criadores que para evitar esto, que es una manera de estafar, es cierto, pero para evitar esto lo anillan con números distintos. Por ejemplo, el macho es el número 1, la hembra es la número 43,
el otro es el 7, el otro es el 53, y si no te dice que solo tiene una pareja, pues tú le puedes comprar los pájaros sin darte cuenta que realmente son hermanos. Esto sí que es relativamente frecuente, como digo, en criaderos pequeños, y sí que tenemos que intentar evitarlo, porque es una manera de engañar al propio comprador. Oye, tú le dices que son hermanos y punto, si los cojo no, pero hay mucha gente, cierta picaresca, que lo hace precisamente para sacar más provecho de ello. Eso sí que tenemos que evitarlo. Pero con todo esto, insisto que no siempre se cumple esta teoría. Un pájaro puede tener la anilla número 10, el siguiente puede tener la anilla número 11 y a lo mejor son de nidadas diferentes. Esto sí que es posible, porque sea justamente el corte entre una nidada y otra. Pero, por tanto, si no queremos comprar pájaros que sean hermanos para una pareja, o no queremos comprar pájaros que hayan nacido muy tarde porque queremos criar pronto, la única manera que tenemos es fiarnos del propio criador. Y ahí está nuevamente la importancia que tiene un criador fiable, porque hay muchas de estas prácticas, digamos, de engaño, prácticas de estafa, que por mucho control que tengamos, por muy encima que estemos de los pájaros, no nos vamos a dar cuenta. Y precisamente por eso estamos hablando en este vídeo de este tipo de estafa. Hoy hemos hablado de unas cuantitas, un poquito para empezar como introducción, y en el siguiente vídeo vamos a hablar de otras muchas estafas que pueden suceder dentro del mundo de los pájaros. Nos vemos en el próximo vídeo, un saludo.